Ya. Ahora sí, 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 ya está sí, grabado. continúa. Ya, pero sí, pues en el fondo esta idea de inconmensuralidad paradigmática y este tipo de cosas, igual en el fondo apuntan como a ciencias, de las llamadas como ciencia dura y ese tipo de cosas. Entonces obviamente uno podría preguntarse qué tan válido es hablar lo mismo en un área y una disciplina como es psicología. Eh, en realidad se podría decir como, o sea, igual eso es lo que ustedes tienen que pensar, reflexionar. Probablemente se podría decir que pareciera ser que algunas teorías sí son radicalmente diferentes y tienen como una concepción del sujeto también radicalmente diferente, la terapia es muy diferente y todos los enfoques son muy diferentes, como, no sé, por ejemplo, lo típico, psicoanálisis y conductismo que parecieran ser muy distintos entre sí, porque en el fondo uno eh, tiene que ver precisamente con decir como "Oh, no vamos a estudiar lo que no se puede ver porque eso no se sabe, solamente se sabe la conducta, eso es como lo único certero, y otro está totalmente haciendo como lo contrario, de alguna forma como especulando sobre algo que no se ve y que no tiene como un fundamento, o sea, como empírico, que sería como el aparato psíquico y ese tipo de cosas. Pero luego en la terapia pueden haber como cierta diferencia. O sea, en la forma como de tratar al paciente y de proceder. A lo mejor puede ser que sea poco probable que un mismo terapeuta vaya a utilizar ese ejemplo, porque como les digo, muy diferente, o sea, el conductismo y el psicoanálisis, pero pudiera ser que a lo mejor otro enfoque terapéutico sí pudieran ser más o menos compatibles. Entonces, en el fondo hay que pensar como en qué medida podría integrarse, en qué medida podrían ser inconmensurables y en qué medida no, en qué medida sería como algo totalmente fuera de lugar y que no admite como ninguna negociación entre sí. O sea, eh, en realidad a eso como apunta la pregunta. Y sobre la segunda, a ver, ¿qué sale? Sí, sí, eso, mira, si quieres, ay, Ah, bueno, ¿te en la escuchas? segunda no sé si el profe... No, 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 no leí yo las Sí. preguntas. Entonces, pero lo Ah, primero es como reforzar esa idea que está diciendo Mariana, o sea, que existen también en psicología, también esta suerte de supuestos teóricos que configuran ciertos paradigmas que son la base de ciertas teorías, a partir de las cuales se realizan como cierta, el desarrollo mismo de las teorías. Por ejemplo, el conductismo, ¿ya? Que tiene a la base cierto supuesto, por ejemplo, de materialidad. O sea, los individuos somos, ante todo, seres orgánicos, materiales, que interactuamos con el entorno, por lo tanto, no hay un supuesto de interioridad, ¿sí? De alma inmaterial, ¿ya? Sino que la explicación de la conducta se realiza a través de la interacción y del juego de relaciones que existe entre un individuo y el entorno. Y por eso, qué sé yo, conceptos como los de estímulo y respuesta apuntan a explicar la conducta. Los- la idea de refuerzo, por ejemplo, en el conductismo operante, ¿ya? Tiene ujú, que ver con eso también, ¿ya? Existe cierta idea de la asociación, de estímulos, por ejemplo, pero eso tiene que ver siempre con una idea de un entorno que se relaciona con un sujeto. Pero dentro de ese sujeto no hay ningún supuesto. Así funciona el conducto. Pero por otra parte, lo que muestra también Mariana, existe psicoanálisis. Y en el psicoanálisis lo que hay es una preocupación severa por ese sujeto y por su interioridad, e incluso apuesta o supone una cierta tópica de esa interioridad del sujeto. Todas las instancias que en el psicoanálisis son el super yo, el ello y el yo mismo, la conciencia y la inconsciencia, son momentos o instancias dentro de ese sujeto, ¿ya? ujú, Y lo que se supone es que ese sujeto, ¿ya? Su conducta y sobre todo sus padecimientos, tienen que ver ante todo con lo que podríamos llamar una historia personal,
una historia que está más allá de los términos de la conciencia y que compromete sus momentos afectivos. La figura del padre, la madre, Edipo, para decirlo en síntesis, dentro del psicoanálisis es una instancia importante para explicar por qué un individuo se comporta de cierta manera. Entonces tenemos, por ejemplo, hay dos paradigmas en psicología que en cierta medida están en polo opuesto, ¿no? Uno supone que hay una interioridad inmaterial, ¿ya? El apego mismo como instancia es algo que no es como, no lo podemos detectar con un examen, ¿ya? En cambio está el conductismo que supone, no, aquí hay un juego de reacciones. Entonces, la primera pregunta, y aquí les devuelvo la palabra, dice, ¿considera usted que las tesis de la inconmensurabilidad de los paradigmas aplica para los distintos enfoques? Fíjese que está subrayado, terapéuticos en la Terapéutico. psicología. Fundamenta en base a la idea de integración y complementariedad. Eso es lo que trabaja el texto de Gaete y Gaete, ¿m? Atendiendo sus limitantes y ventajas. Pero ojo, aquí la pregunta apunta a lo terapéutico, ¿ya? Porque en psicología ocurre que está eso. O sea, hay una teoría del sujeto en el conductismo, hay una teoría del sujeto en psicoanálisis y en otras corrientes también, o sea, en la Gestalt hay una teoría del sujeto, ¿no? La pregunta es si a la hora de tratar a ese sujeto, las dolencias, sus padecimientos, esos paradigmas pueden dialogar o no. Ahí la dejo. Si tú, María, quiere insistir ahí algo en la pregunta. O sea, quería decir que en el fondo sí tienen que pensar que obviamente hay una diferencia como entre pensarlo en términos teóricos y después lo que pasa en la terapia, pero también quería decir que, ¿cómo se llama? Ay, pero se me fue, como que se me fue la idea. Quería decir algo como que, no sé, se me olvidó. ¿Qué onda? Em, Pero tiene que ahí ver ya con no, esto lo sí, tiene que ver terapéutico con eso. y otro momento. Po. Sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. O sea, de que en el fondo hay diferencia, obviamente, entre explicarse algo, ya de lo que le pasa, no sé, a una persona, y explicárselo así como de lo que pasa en su interioridad, por, no sé, su relación con su madre, ya, porque estaba hablando de eso, o después explicárselo porque, no sé, así como tengo una respuesta, porque lo aprendió así, o incluso más allá del psicoanálisis conductivo, o sea, con otro enfoque, o sea, como cognitivo-conductual, que es como, no, es que su pensamiento tiene relación después con lo que le pasa, entonces si cambia su pensamiento, ya no le va a pasar así, o sea, como tiene que cambiar su pensamiento para mejorar su disposición al problema y así también mejorar para el problema. O sea, como que en el fondo uno pareciera que hay enfoques como que no pudieran dialogar entre sí y, de esa forma no se podría hacer como realmente una comparación, como si uno estaba inmerso en el mismo como paradigma, o sea, si uno realmente lo defiende así como a cabalidad, porque parecieran ser muy diferentes, entonces como que los fundamentos de los que parten son también muy diferentes y como que en algunos casos no podría ser posible como decir, esto en parte pasa por esto, pero también como por lo otro. A lo mejor hay algunos enfoques que sí, que podrían tener como más común entre sí o que podrían como aceptar cierta flexibilidad, sobre todo si no intentan como explicarlo todo, porque además es otro problema del psicoanálisis como en particular, que, bueno, ya lo hemos comentado antes, que pareciera intentar como ser universal y todo eso, aunque hoy en día se utilizan, por ejemplo, técnicas psicoanalíticas y no todos los que lo hacen necesariamente son como, no sé, pues así, como 100% psicoanalistas como, no sé, ortodoxos, ¿cachai? Entonces, eso ya actualmente no es tan así, pero sí, en un principio obviamente, como intentaba hacer algo, una teoría que explicara todo, sí pareciera haber como un problema con eso en particular. Y otros
o sea, otras teorías psicológicas tienen otras pretensiones, igual. Entonces, también eso es algo como que tendrían que considerar. En el caso particular que le estamos mostrando, eh, utilizan tres, que son la Gestalt, la terapia humanista y el, ¿cómo se llama? Emotivo relacional, que es parecido al cognitivo conductual. Igual hay como cierta diferencia, pero se parece mucho. Y bueno, igual mismo en el video lo explican los terapeutas cuando muestran cómo ellos trabajan. Y en verdad encuentro que igual es bastante claro, pero no sé, después si tienen como de todas formas como alguna pregunta, pueden hacerla. No sé, profe, si le parece que revisemos un poco eso ahora, si lo proyectamos o algo, o lo hacemos después. O sea, le decimos a los chiquillos que lo vean después. No, o sea, yo privilegiaría eso, profundizar. O sea, igual les vamos a mostrar ahora un poquito la página, la puedes como compartir o la puedo compartir yo, pero Ya. básicamente se habla del caso Gloria. ¿Y qué es el Ujú. caso Gloria? Eso me lo mostró Mariana, yo no lo conocía. Lo que es lo que está en la página, ¿ya? Que básicamente es un suceso, ¿ya? Una suerte de experimento, podríamos decir, del año Mm, 65. Entonces, importante eso también, por ejemplo, saber cuándo sí. fue, dónde fue. eh, en Estados Unidos, tengo la impresión, y en ese experimento lo que se ve es el distinto abordaje que hacen tres teorías psicológicas en ese momento con una persona. O sea, Mm, son tres aproximaciones terapéuticas a, la, a un caso. ¿Ya? Y esta paciente se llama Gloria. Entonces, los que están ahí como participando, los terapeutas, son Carl Rogers, que viene de la terapia ujú, centrada en el cliente, que tiene un texto que se llama El proceso de convertirse en persona, eh, que es como este rollo bien de la empatía. Ellos explican un poco las bases de su teoría, ¿ya? ujú, Está Fritz Perls, de la Gestalt. Ustedes saben que la Gestalt tiene que ver con un reordenamiento como del mundo cognitivo que se da como de un sacudón, ¿ya? Por lo tanto tiene una relación mucho más como intempestiva así, con la paciente. Y Albert Ellis y la terapia la racional emotiva, ¿ya? Que yo cacho muy poco de eso. Pero en el fondo, lo que se trata es que se puede evidenciar cómo ante un mismo caso hay tres maneras, tres técnicas, podríamos decir, que, que provienen de paradigmas o supuestos diferentes de lo que es, en el fondo, el proceso, eh, lo que podríamos llamar l- las dolencias, o dolencias como no dolencia, pero en el fondo las afecciones, en el fondo, en este caso, mentales, afectivas. Entonces, ella expone su problema, ¿ya? Y se ujú, ve cómo interactúa cada uno de ellos antes. Ella es una madre separada, ¿ya? ujú, Relativamente joven, que tiene una hija y que básicamente, aquí estoy dando un poquito mi interpretación, pero lo que a ella le pasa es que siente un poco de culpa o problema culpa. a la hora de rearmar su vida en términos afectivos y en términos de su vida definitiva, de su relación con el goce. O sea, tiene problemas eh, de buscar otra pareja. Y cuando lo hace, siente Ujú, culpa también, siente un problema de responsabilidad con su hija, y hay toda una armazón. ujú. Eso es lo que tendría que ver. Leo la segunda pregunta que la tengan en vista y de ahí les devuelvo un poco la palabra. Dice, ¿qué aspectos o elementos biográficos, sociales, culturales, morales, que pueden ser de importancia en el caso de la paciente Gloria, no son considerados por los enfoques psicológicos que abordan su caso? O
sea, ustedes se van a dar cuenta cuando vean estos videos, ahora podemos ver un ratito que aún así, aún bajo las buenas intenciones de estas tres aproximaciones, van a haber elementos que a ustedes van a ser como sorpresivos. Yo pongo un ejemplo, si la base. Ser madre separada en el año 65 no tiene nada que ver con ser una madre separada hoy, ¿ya? Hay como aspectos de morales, por ejemplo, que son muy diferentes a lo que se... O sea, ahí ustedes van a decir, cuando vean el video, oye, pero ¿por qué eso le provoca culpa? Pero ahí es cuando tenemos que decir, mira, estamos en otro momento, hay aspectos que son sociales, que han cambiado, ¿ya? Eh, entonces, todo ese tipo de cuestiones, es importante que vean los videos, que lo conversen y que pongan ahí todas estas cuestiones que son del orden social, epocal incluso, que afectan o tienen un impacto en las subjetividades. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito? Eso es lo que quiero como que se observe también. Oye, cualquier pregunta también por el chat o a mano alzada. ¿Ya? Y dice que hay una duda sobre la inconmensurabilidad. ¿Cuál sería la duda? Profe, recuerdo haber escuchado por ahí que una crítica que se le hacía al conductismo y al psicoanálisis, o no sé si crítica en realidad, era que intentaban como predecir la conducta. Esto es como, en este aspecto coinciden ambos. Entonces se puede decir que no son inconmensurables, al menos en ese aspecto, o esto ya no tiene nada que ver con la epistemología y es como de otro orden. Mira, ya. Hay una pregunta de Javiera también, pero yo a ese punto. Es súper bueno la pregunta que hace Juan, porque Ujú. efectivamente, o sea, hay inconmensurabilidad, pero aún así también hay elementos compartidos. Y esos elementos Sí. compartidos, en este caso, este afán de predecir o de pronosticar un poco las conductas de los sujetos, el desempeño, el desenvolvimiento de los sujetos, tiene que ver con querer responder al paradigma científico más hegemónico, ¿no? O sea, con querer un poquito parecerse a la física, con esta Sí, pretensión de querer establecer leyes. Sí, sí, ese es como sí, también iba a el decir rollo. eso. Sí. No sé, pues, Sí, Mariana, ahí, sí, coméntelo, por favor. o sea, iba a decir que en el fondo, obviamente hay diferencia como evidente entre esas dos teorías, pero otra de las similitudes que también se pueden encontrar es que ya, bueno, muchas veces se piensa que, no sé, ya que el conductismo es como muy positivista y ese tipo de cosas, pero como que el psicoanálisis, por ejemplo, no lo fuera. O sea, porque como el psicoanálisis parece mucho más ligado a la filosofía y también como a la interpretación, este tipo de cosas, en el fondo pareciera que no tiene como los mismos supuestos positivistas, pero en el fondo igual lo que hace es como tratar de universalizar como la teoría, o sea, como decir eso, como que es universal, que es válida, y, y como pretender que funcionara de la misma forma en la que funcionan como, eh, no sé, teorías de otra naturaleza, o sea, como que fueran mucho más científicas y por eso como que se habla, no sé, pues, eso de aparato psíquico, como de cierta materialidad y de que se manifiesta de cierta forma y que eso le pasa a todas las personas y en el fondo se trata de explicar como todos los fenómenos dentro de eso mismo y los rechazos a la terapia también todavía dentro de la misma dentro de la misma teoría. Entonces, efectivamente tienen como muchas similitudes, pero uno igual también puede encontrar esas similitudes como por el contexto, o sea, por el hecho de que surgen como eh, ya y se desarrollan principalmente en el siglo XX, o sea, el psicoanálisis como un poco antes y todo eso, pero más en el siglo XX, digamos, como con esta idea de modernidad y todo eso, y como lo que
pretendía la psicología como en general, como en esa época, o sea, como el ser conocimiento científico, el tener como cierta validación. Entonces, sí, pues uno podría en general notar como muchas... Se corta un poquito el material. Oye, pregunta, la voy a poner por el chat, ustedes me podrán decir. Netflix, ¿tiene Netflix? ¿Pueden acceder a Netflix? Ya, entonces, por ejemplo, ahí volviste, Mariana, te quedaste fuera por un momento, así largo. Oh, se cayó. Bueno, qué lata. Pero bueno, ¿por qué le preguntaba por Netflix? Porque ahí está Freud, la serie. Ya, la serie de Netflix, Freud, le pueden echar un ojo al primer, segundo capítulo. Así que no es tan buena, Ya. no está tan apegada a... te habías ido un poquito. Ay, Freud, no Freud. Entonces, en Netflix, Freud, los primeros capítulos, sobre todo, es esa discusión. Freud tratando de validarse científicamente ante su grupo de pares que ni siquiera son psicólogos, son en su mayoría neurólogos. Freud era neurólogo, ¿ya? Sí, sí, Entonces, era médico. fíjense que a la base de esta cuestión como media cientificista, lo que hay es eh, una medicina que piensa todavía al humano como una máquina, y por lo tanto Ujú. es un poco la base también del conductismo, que podemos establecer una mecánica de la conducta. ¿Ya? Eh, y dentro de las primeras escenas hay una escena de Freud hipnotizando a una señora, ¿ya? Y logra hacerlo para hacer una presentación, digamos, en el, digamos, en un anfiteatro científico ante una audiencia, para mostrar un poco su teoría. Pero a él no le resulta, entonces lo que está haciendo es trabaja con la señora que le hace el aseo a Flor y la convence para que actúe, digamos, en el fondo, y muestre un poco que él puede conseguir eso. Entonces, claro, Freud, de alguna manera, Melissa se ríe, es porque dice, resolviendo misterios de fantasmas, sí, en realidad, no sé, pues bueno, yo creo que esto es una serie que tiene mucho de la lectura que se hizo en Norteamérica del psicoanálisis, ¿ya? Que tendió justamente como a invalidar un poco al psicoanálisis y dejarlo como, claro, como un saber un poco de parapsicología, paracientífico, una Sí, cuestión que no era muy seria, aunque pseudocientífico. sin embargo teóricamente daba con aspectos que eran muy fundamentales a la hora de comprender la cultura. ¿Algo hablamos o no? No hablé con usted, no, es con otro curso. El respecto del malestar en la cultura, por ejemplo, que en el fondo Freud a lo que avanza en cierta medida ahí es con que ciertos padecimientos subjetivos son fruto son cuestiones como estructurales, sociales en cierta medida, que tienen que ver con la estructura social. Ujú. Ahí vuelvo un poquito a la pregunta y le devuelvo la palabra a Mariana con esto de qué aspectos biográficos, sociales, culturales, morales. Ojo con lo moral, la moral también es cultura. En Freud, por ejemplo, la moral es fundamental. Pueden ser de importancia en estos casos y que por una cuestión de época quizás no se advierten, ¿ya? Em, bueno, ahí respondiendo a la pregunta de Juan, nos fuimos para otro lado. Había otra pregunta de Javiera, si no me equivoco. Si quiere, la retomamos. Sí, profe, gracias. Que
Ya, la segunda pregunta la tengo como súper clara. La primera aún no, como que no sé qué me pasa, pero no estoy haciendo el clic. Pero es por el tema de, entonces, al final son dos paradigmas que tienen que ser el conductismo y el psicoanálisis, ¿o no? No, no, o No. sea, hay más, por ejemplo, acá, insisto, Ujú. el caso Gloria, Caso. los enfoques que hay son la terapia centrada en el cliente, la Gestalt y la terapia racional emotiva. ¿Ya? Ujú. ¿Y esos tendrían Eh, que ser los paradigmas entonces? en este caso sí, hay Sí. más paradigmas, o sea, Hay muchas o, más terapias también. claro, Enfoques más terapéuticos. tipos de terapia, pero Em, lo O que hay sea, aquí una pregunta a la base, perdón, aquí es, fíjense que cada terapia tiene de base una cierta teoría del sujeto. sí. Eso. Sí, en el fondo nosotros estábamos hablando de psicoanálisis y conductivo como un ejemplo, porque en el fondo son los que salen más a vista y también salen en el texto. Salen en el texto y son como más ilustrativos, encuentro yo, porque en realidad parecían ser como radicalmente diferentes, po. Entonces con eso queda como mucho más claro y porque además son como más clásicos y son más conocidos, entonces probablemente ustedes conozcan a esta altura, como en la carrera, mucho más de psicoanálisis conductivo que de Gestalt y, no sé, pues terapia humanista u otra terapia. Entonces, en realidad es como para que les quede mucho más claro, pero solamente un ejemplo, así como sucede con esa posterapia, puede suceder con muchísimas otras, pues en el fondo la idea de aplicarlo para la psicología en general, para la integración teórica en general y para la terapia también en general, o sea, no como, y bueno, en este caso particular, con estos casos que le estamos pidiendo para la evaluación, pero igual la idea es que eso lo piensen como más allá de esto, pues, o sea, como que en verdad lo pueden aplicar y pensar como, en, como en el marco de la profesión como de psicólogos, sea, como formándose como psicólogo y de qué van a hacer ustedes, como efectivamente cuando, no sé, después esto que cómo tratar a un paciente, o sea, que, a qué línea quieren como aprender más, como en el fondo tienen que pensarlo como más allá de, como de esta evaluación en particular. Ok, y lo otro, que es el tema de la inconmensurabilidad. Entonces, al final es como hablar de en qué cosas no están de acuerdo los dos paradigmas, o cómo no se complementan, no se complementan, que como hubieron varias vueltas, que no alcancé a agarrar bien el tren. Al final, la inconmensurabilidad, ¿qué vendría siendo? Exactamente, así como en resumen. Ya, voy. Mira, la inconmensurabilidad es una característica del conocimiento o de la producción del conocimiento científico según Kuhn y Lakatos. Eso básicamente. Según estos teóricos, epistemólogos, cuando se produce conocimiento científico, se produce al interior de un paradigma. Un paradigma es una serie de supuestos. ¿Ya? ¿Qué es lo que señalan? Que cuando se produce ciencia, se hace ciencia desde un paradigma, ese paradigma no dialoga con otro. ¿Ya? Entonces, ahí ponía el ejemplo muy ilustrativo de heliocentrismo y geocentrismo. Si usted explica un eclipse, por ejemplo, teniendo a la base que es el Sol el que se mueve, su teoría va a ser muy diferente si lo explica teniendo a la base que es la Tierra la que se mueve. ¿Se entiende hasta ahí? Para continuar. Sí, hasta ahí voy bien. Ahora, eso lo podemos aplicar a otro tipo de ciencias. Por ejemplo, aunque ya no está muy desperfilado como ciencia, si pensamos la vida o la diversificación de la especie desde un creacionismo frente a un evolucionismo. Vale decir que las especies son como creadas o diferenciadas de por sí, ¿ya? Que son reinos distintos, como que llegaron a la vida de por sí, eso es creacionismo. En último término remite a la idea de que Dios habría creado diferentes especies, a un paradigma que explica que la vida
tiene una raíz única y que las especies son diversificaciones de la misma vida y evoluciones de la misma vida a partir de su interacción con el medio, la lucha por la supervivencia, ya. Por ejemplo, eso, el evolucionismo. Hoy día, claro, suena un poco anacrónico, porque nadie defiende el creacionismo, ¿ya? Pero sí al interior del evolucionismo hay paradigmas que también se oponen, que van como en la misma línea, ¿ya? Entonces, hasta ahí uno podría decir, claro, si nosotros explicamos por qué, qué sé yo, por qué la lagartija tiene sangre fría a partir de ese paradigma evolucionista que considera el medio, que considera su alimentación, la interacción con el medio, las especies que pueden ser familiares, a diferencia de una explicación que lo considere como únicamente centrada en la lagartija como especie, seguramente vamos a tener producción científica muy diferente. Y ahí hay inconmensurabilidad. O sea, lo que dice un paradigma no puede dialogar con el otro. Uno le gana al otro siempre. ¿Ya? Eso es lo que pasa un poco en la inconmensurabilidad. O sea, ya nadie habla de creacionismo, ya nadie habla de geocentrismo, y eso queda un poco desechado. Perdió ese paradigma. ¿Ya? Por eso también hay esta idea en Kuhn de que hay paradigmas que son dominantes. A partir de cierto paradigma se empieza a generar producción científica. Mire, les comento un ejemplo. O sea, hace 30 años se pensaba que las úlceras eran dolencias estomacales del aparato digestivo, fruto del exceso de ácido clorhídrico en el estómago. O sea, eran los mismos jugos gástricos los que generaban heridas. Por lo tanto, las úlceras eran tratadas con cirugía. Para hacerlo muy ilustrativo, el cirujano lo que hacía, usted tiene una úlcera, quitaba tu tripa así como un chuchul, te cortaba el pedazo que tenía herida y quedaba ahí listo. Casi era como una operación al estómago, te achicaban el estómago a partir de un tijeretazo. ¿Ya? Hoy día, lo que se sabe con los avances de la microbiología, que lo que hay a la base de esa secreción excesiva de ácido clorhídrico es una bacteria, por lo tanto la úlcera se trata con antibióticos. Te va al gastroenterólogo, tengo una úlcera, te va a tomar unos exámenes y te va a dar unos antibióticos, no te va a mandar a operar. Son paradigmas inconmensurables. ¿Se entiende? Ya. Ahora vámonos al terreno de la psicología, el que nos interesa a nosotros. La pregunta es si eso tiene lugar en psicología o no. ¿Mm? Y yo creo que lo de la primera pregunta tiene que ver con distinguir que la psicología misma como disciplina tiene dos momentos, ¿ya? Que tiene un momento teórico, que es postular una teoría sobre el sujeto, ¿Mm? Y tiene un momento terapéutico, que es el momento clínico, ¿ya? Entonces, ahí se juegan dos concepciones como absolutamente diferentes. Entonces, el conductismo y el psicoanálisis son ejemplos para mostrar dos teorías subjetivas absolutamente diferentes. Pero hay otras. Por ejemplo, en los videos que vamos a ver, está la terapia centrada en el cliente, Carl Rogers. A esa es la que le llaman humanista, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, bueno, Sí. fíjense, por ejemplo, la nomenclatura. Habla del cliente. Y eso es una cosa así como... Y supone en este cliente, tengo aquí ciertas cualidades, así, que una persona que tiene, donde la emocionalidad es importante, es decir, tiene que sentir acogido, pero por ejemplo nunca supone que hay como un momento inconsciente. En el psicoanálisis sí.
justamente se preocupa de ese momento inconsciente en el que el sujeto no es dueño de su aparato psíquico, sino que es resultado, producto de una serie de juegos emocionales, afectivos, de apego, que producen un cierto sujeto. Aquí no, ¿ya? Es un igual para el terapeuta. Entonces la empatía está muy a la base. Se van a fijar en el video que el tipo hace hablar a la paciente. En todo el momento le está manifestando un poco cómo se siente. Mira, esto que dices me hace sentir así, tú cómo lo sientes. Hay un diálogo permanente. En el caso, por ejemplo, del psicoanálisis no existe ese momento. Al contrario, el, te puede no ver el paciente, no te ve a la cara, lo tira ahí en un diván para que hable mirando el techo, y el psicoanalista lo que hace es recoger en esos momentos en que él tiene lapsus, tiene fallo, en que la conciencia se desvanece, en que el yo como que muestra signos como de fractura, ¿no? Entonces, es otra manera de atender al sujeto canceroso. Entonces, claramente en psicología hay inconmensurabilidad. Ahora, no hay una inconmensurabilidad total, como decía Juan, porque comparten una escena histórica, como decía Mariana, comparten la idea de querer responder a algo. Ujú. Entonces, mire, ahora yo, por ejemplo, podría hacer, se me ocurrió hacer otra pregunta, pero la voy a hacer aquí a ver si a alguien se le ocurre un poco. Eso. Ya, hay teoría del sujeto que no dialogan en psicología. Por ejemplo, en el conductismo no existe eso del inconsciente, que el inconsciente eso es como creer en fantasma, por eso eso es un chamullo, ¿no? ¿Ya? Eso, De hecho, por eso se habla de caja negra, como diciendo que de ahí no se sabe, como que claro, no se... ¿no? Que eso es una cuestión, es como creer en el viejo pascuero, ¿no? No, ¿ya? Pero en el momento terapéutico, ¿qué es lo que interesa, en definitiva? ¿Qué es lo que interesa en el momento terapéutico de la psicología? ¿Cuál es el fin? Diagnosticar y ayudar al paciente. Súper. O sea, ¿y qué significa en este caso ayudar al paciente? Así, desarrollemos esa idea. Por medio del diagnóstico, saber cuáles son sus necesidades y poder entregarle herramientas para que las supere. Por alguna- Súper, eso, ¿sí? A pesar que ahí, no sé qué está hablando, pero le da énfasis al diagnóstico. Eh, Mire, le pongo un caso, porque yo he hecho epistemología en medicina, para ver si me sigue el razonamiento. Una de las cosas que me confesaron algunos médicos cuando yo hacía epistemología en salud, tenía que ver con que muchas veces el diagnóstico era lo último que se sabía. O sea, iba el paciente y decía, no sé, mire, me duele, por ejemplo, me duele aquí el estómago, a ver, ya. A ver, hágase un examen, le decía. Le voy a dar este remedio. Vuelva en 2 semanas y me cuenta cómo le fue. Y volví el tipo con un examen, no sé, de sangre. Dice, mire, no, este remedio me hizo eso ya. Le voy a dar otro remedio. Entonces, finalmente, cuando el gallo decía, ah, ya no, ahora me siento bien, después de haber probado 2 o 3 remedios, el médico decía, ah, yo creo que él tenía, no sé, tenía esta bacteria. Entonces, el diagnóstico, en vez de estar al comienzo, estaba al final. Era fruto incluso de este juego de ensayo y error que hacía el médico, probando medicamentos e investigando con exámenes. Claro, nosotros tenemos la idea de que, vamos a saber qué es lo que tiene la persona y después, a partir de eso, la vamos a tratar. ¿Mm? Eh, pero en el fondo lo que pasa en el caso de psicología, ¿qué es lo que nos interesa en términos terapéuticos? Que la persona se sienta bien, que supere sus afecciones, sus dolencias, su malestar. ¿Mm?
más allá de si nosotros sabemos efectivamente que nuestra teoría del sujeto es real o no. Se pareciera ser que en el momento terapéutico hay diálogo entre las distintas teorías. O sea, conductismo, si quiere, y psicoanálisis se dan la mano si hacen que esa persona se sienta mejor. ¿Tendrá uno la razón si tiene interioridad o no tiene interioridad? Finalmente, si la cuestión, si la persona dice, ya no, ahora en realidad estoy más, me siento más en armonía, estoy durmiendo mejor, ya no me atormento con esto, supero una fobia, por ejemplo, puede decir, ya no, estamos bien. ¿Importa ahí qué teoría del sujeto está a la base? Según yo no. Ya. Pues no importa tanto. ¿Cómo se llama a eso en los enfoques científicos que hemos visto? ¿El pragmatismo? Muy bien, muy bien. Me hizo la mañana. Hay una cuestión pragmatista en la terapia. O sea, no nos interesa tanto confirmar nuestra teoría del sujeto, sino más bien dar solución a la dolencia singular específica del paciente. Entonces, hay diferentes teorías, y aquí vamos a ver tres, pues la de la Gestalt, la del centrada en el cliente, ¿ya? Y la otra que la desconozco, po. No sé si han tenido algún aproximación. Igual en la página web está eso. Lo van a ver, así los elementos Claro. como fundamentales. Ujú. Sí, Y algo también iba a en decir. también en los videos los terapeutas lo explican, pues, de qué se trata su teoría, cómo funciona al inicio y también cuando terminan la terapia, ellos, bueno, cuentan un poco cómo lo percibieron, o sea, cómo creen que se dio, cómo es la relación, si consiguen su objetivo o no, y hacen como más o menos como, no sé, de alguna forma un resumen, como de, sucedió esto y esto. Entonces, igual ahí como que uno puede como observar las diferencias, pues, o sea, me caí. No, no, Ya, yo lo escucho Me cayó, perfectamente, ¿no? sí. sí. Observar como la diferencia y eso, voy como que notar la forma en la que se refieren como al paciente y como que entienden una situación que en el fondo es como la misma, la explican de manera como muy diferente igual. Pero también uno ahí como puede observar, o sea, y también en el artículo aparece como un poco sobre lo que pasó después, como con Gloria, cuando se le pregunta al respecto, y como que da su opinión, su parecer respecto a los tres psicólogos, o sea, como que tiene cierta preferencia. Pero sí, es como bien llamativo como notar como el contraste de lo que uno podría pensar que está sucediendo y después como de cómo lo explican ellos y cómo lo ven y lo entienden bajo sus propias ideas, como muy llamativo. A mí por lo menos me llamó como harta atención eso. No sé, como que realmente yo sentía así como que decía, oh, de verdad él lo vio así, o sea, de verdad está pasando eso. Pero bueno, supongo que eso también tiene que ver un poco como con en el fondo eso, como está inmerso en un paradigma y como con el explicarse y entenderse y entender las cosas todavía dentro de ese mismo. Claro, o sea, es eso. Y en el fondo, ojo con esto, que es una reflexión muy, muy filosófica que proviene de esto, pero es que nosotros habitamos paradigmas permanentemente. ¿Mm? Sí. En nuestro sentido común habitamos paradigmas. Entonces, yo creo que les comentaba en una clase, tiembla por las placas tectónicas, aunque nadie haya visto una placa tectónica. Nosotros creemos que la Tierra se mueve Mm. y en el fondo, y que sigue una órbita que gira sobre su eje cada 24 horas, está moviéndose, y nosotros no lo percibimos. Usted toma un vaso con agua, lo deja parado en una mesa y el vaso no se mueve. O sea, que hay un temblor, ¿sí? Pero en general no se mueve. ¿Ah? Eh, Hay una serie de cuestiones ahí que se podrían responder.
o preguntar. Entonces nosotros creemos eso. Y quiero hacer dos cositas antes de... Uno, la pregunta de Romina. O sea, el texto que enviamos de Gaete y Gaete, ¿ya? Que se llama el problema de la integración teórica en psicología. La integración viene a ser el reverso de la inconmensurabilidad. O sea, la inconmensurabilidad es la no integración. O sea, uno aborda un problema, un enfoque únicamente desde una mirada, desde un paradigma. ¿Ya? Lo que los autores muestran aquí es cuáles son los límites y cuáles son las ventajas y las posibilidades efectivas de mezclar miradas. Pero también señalan que, ojo, que tampoco podemos mezclar todo, porque si no podemos encontrarnos con algunos problemas. Entonces, lo que explica eso, ¿ya? Insisto, no se hagan mucho atado con los autores, sino cualquier cosa igual pueden consultar si es que necesitan aclarar algo, pero tiene que ver con eso, ¿ya? Con poner esta discusión de las distintas miradas, los distintos enfoques, en función de lo que pasa en psicología. Y en función de lo que pasa en psicología, teniendo a la base esos dos momentos. O sea, el momento teórico de explicación de una teoría del sujeto y el momento terapéutico, que como bien dijo su compañero recién, tiene un pragmatismo de base. Cuando ahora se entiende el pragmatismo cuando hablábamos, para el pragmatismo no le interesa alcanzar la verdad. Lo que le interesa es solucionar un problema, que es muy diferente. ¿Ya? Ya, lo que quisiera hacer, así muy brevemente, es compartir así unos minutos, se ve ahí, de la entrevista de Carl Roger a Gloria. ¿Se ve el cuadradito de Sí, lo YouTube? sé. Ya. Yo no sé si se comparte el audio también o no. Se supone que sí. Me lo voy a adelantar, ahí está. Bueno, No se escucha, profe. ahí está Carl Roger hablando de lo... Ya, me voy a adelantar un poquito para que vean cuando entra Gloria.
Lo dejo ahí nomás, simplemente para que vean el video. ¿Qué les parece así como en general? Así, ¿qué cosas le pueden llamar la atención del video? Luego vimos ese pedacito. Piénsenlo incluso como más que lo que se dice como a nivel de visual, podríamos decir. La comunicación que establece el terapeuta con Gloria, en el sentido de su forma de abordarla y de hacer como que ella hable, porque al final se suelta súper fácil. Y hay gente que, por ejemplo, no, si uno le tiene que hablar sus cosas a un extraño, no se va a soltar así de fácil. Ya, ¿qué otra cosa puede ser? O sea, a mí, por ejemplo, yo lo planteo así. Yo en general, usted no tiene la cámara prendida, a veces sí, veo a Mariana, pero yo a ninguna de ustedes la he visto con ese vestido. Ese vestido blanco, así como en el sillón con esa cartera, ese peinado así como muy, con mucho volumen. ¿Por qué no? ¿Por qué no se visten así ustedes? Como señora, recién divorciada. Parecería un disfraz. No es su estilo, Artemisa, ¿por qué no? Es más como Chichigán, ¿usted cuál es el nombre? No, pero de por sí no me gusta ocupar vestidos. No mejorar los pantalones. No, qué lata. O sea, Muy arriesgado. lo que quiero que adviertan, y eso tiene que ver con la segunda pregunta, que aquí, o sea, más allá de la teoría, porque la teoría está hecha, pero la teoría tiene un supuesto de clase, tiene un supuesto de raza, tiene un supuesto cultural. O sea, yo no sé si Carl Rogers hubiese reaccionado de la misma manera si aparece una inmigrante senegalesa con atuendo africana y le explica los problemas, los castigos que ha recibido de parte de su tribu por no colaborar en las tareas de la aldea. No sé si se entiende. Aquí hay recortes, las teorías suponen recortes, suponen lugares de enunciación. ¿Ya? O sea, como que se supone en esta experimentación, estoy pensando años 65, Guerra Fría, los gringos están distanciándose de los rusos, mostrando su efectividad, su avance, y como que tienen muy naturalizado que estos son los problemas. O sea, ¿vieron el relato? ¿Cuál era el relato con el que parte la Gloria? Dice, bueno, el otro día me pasó algo y eso me generó un problema. ¿Qué era lo que había visto? ¿Qué le pasó? ¿Alcanzaron a percibir un poco qué se trataba? Profe, Sí, eso a mí me parece muy común. Por ejemplo, lo que dice ella, el otro día había algo y me generó un problema, así como llevándolo al plano muy personal, porque yo mis terapias psicológicas siempre las empiezo así. Entonces no sé si habrá como un factor común en esas cosas. sí, pero alguien retuvo lo que le pasó a ella. Ella dice, yo estoy divorciada, tengo una hija, el otro día mi hija vio a una mujer embarazada y yo entré con un poquito, se puso nerviosa, porque la hija le preguntó, después de que ya no estás con papá, ¿has vuelto a tener relaciones sexuales? Y ella entró en colapso. Y le dijo que no. No, por supuesto que no. Entonces, si nosotros trasladamos esa pregunta al hoy, ¿tendría la misma gravedad? ¿Qué creen ustedes? En su contexto. En nuestro contexto no, pero en el contexto de esa época sí era como grave, porque como que se suponía que no se podía, o sea, culturalmente no se avalaba el hecho de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ya.
¿Viste? Entonces ahí, por ejemplo, tú tienes un elemento que es cultural, que es social, que es moral también en cierta medida, y que tiene que ver con un poco eh, con lo que le está pasando a la paciente. Ahí vean, en el fondo, si Rogers se hace cargo de esa cuestión. Ujú. ¿Cómo aborda esa cuestión? Y fíjense que también Rogers dice ahí en el comienzo, no, yo me centro en el individuo, el individuo para mí es la cuestión. Como un poquito como que el individuo no tuviese contexto. El individuo es como neutral. Esto es como un problema de cualquier cultura, lo que yo tengo que atender, acogerla, y está en todo momento respondiendo. Ella dice una cosa y dice, ajá, ajá, sí, como está todo el rato interactuando con ella, ¿ya? Como ofreciéndole un espacio de acogida, pero ese espacio de acogida tiene unos supuestos culturales de base, ¿no? Ella no llega en pantufla, no llega vestida como Flor de Rap, así como, no sé, no sé, con Kim Kardashian, no. Tiene una época que asume un rol. Su rol es madre, una madre divorciada, joven, pero que está enfrentada a ciertas vicisitudes. Fíjense, todas esas cuestiones están ahí en la terapia también. ¿Sí? No sé, preguntas, comentarios, todo eso es bienvenido. Hmm. Profe, entonces que sea inconmensurable no quiere decir que no coinciden en absolutamente nada, ¿cierto? Sino que puede que el supuesto de base sea diferente, pero pueden coincidir en varias cosas. Sí, pueden coincidir en varias cosas. A ver, también, lo que pasa es que, claro, nosotros no hemos, y esto no por deficiencia del curso en general, sino porque no sería largo como entrar a cuestiones como epistemológicas con más detalle, pero todas estas distinciones de la inconmensurabilidad, la comunidad científica, el programa de investigación, todo esto que hemos visto, estas teorías epistemológicas, están a la base de lo que se llama el conocimiento científico, que existiría comunidad científica. Por ejemplo, cuando habla de que hay una transformación en una comunidad científica, una revolución científica, no sé, por dentro de la gente que investiga ciertas cuestiones muy precisas. Yo le pongo un ejemplo, así como dentro de la evolución hay una bióloga, ya tiene la base eso, que se llamaba Lynn Margulis, que ella elabora la teoría de la simbiogénesis, que es muy interesante. A lo mejor a nosotros, si no soy muy ducho en biología, claro, uno dice, ¿qué importa? Así como, que dice que en definitiva la evolución se da por los microorganismos más que por la relación con el medio, en definitiva. O sea que la evolución tiene, por ejemplo, las bacterias, ¿ya? Y las células son mucho más importantes en cómo evolucionan la especie que necesariamente el entorno, ¿ya? Lo que pasa es que en cierto momento el darwinismo, leído muy a la ligera, pensaba que, no sé, pues que una especie, un lobo, supongamos, necesitaba como, le faltaba comida y en su lucha por la supervivencia, no sé, pues no podía disputar cierto alimento con otra especie, con una hiena, o no sé, voy a suponer así, y que por lo tanto evolucionaba a nivel, qué sé yo, digestivo y se daba, o no sé, o por la temperatura, por cualquier cuestión. Pero se pensaba en este sujeto como bien armado, como el individuo lobo.
lo que dice que en el fondo la Lynn Margulis, que en realidad los virus a los que se ve afectado, las bacterias a las que se ve afectado ese lobo a nivel como interno, es mucho más preponderante que lo que pasa como en el entorno. O sea, el individuo se ve disipado en una serie de momentos biológicos diferentes. ¿Ya? Esa teoría, claro, al interior de la teoría evolutiva es importante. Para nosotros, pues, maní, o sea, uno puede vivir sin enterarse de la simbiogénesis y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos una serie de elementos que son de sentido común y que no son necesariamente científicos. O sea, cuando se veía en la primera prueba, claro, tú podías elaborar una teoría de cómo subir una escalera, ¿ah? Pero en general la mayoría de las cuestiones nosotros las tenemos, que compartimos, las compartimos en el ámbito del sentido común, de lo cotidiano. Y los científicos no están ajenos a ese mundo del sentido común y de lo cotidiano. Entonces comparten muchas cosas. Y como comunidades científicas también comparten cuestiones que son de sentido común. Yo creo que les comentaba también lo mismo con los evolucionistas, cuando se enteran, así como se enteran así como cualquier persona, que resulta que los continentes no estaban, no habían sido siempre separados, sino que en algún momento parece que habían estado juntos, entonces tienen que ir, mierda, o sea, escucha, todo esto que nosotros creíamos un poco, que nosotros jurábamos de guata, que la Tierra siempre había sido así, pero ahora tenemos que poner en contacto nuestras teorías de la evolución con la idea de que los continentes parece que en un momento estuvieron juntos y que se están moviendo todavía. Entonces, claro, comparten cosas. El mundo científico comparte cosas y comparte cosas con toda la gente, ¿ya? Por supuesto. El científico nunca puede tomar su teoría desde la nada. En algún momento siempre se cruza con un conocimiento cotidiano, que incluso no es científico. Ujú. Eh, entonces la inconmensurabilidad y estas categorías funcionan al interior de la investigación científica estricta. ¿Cómo interviene el conocimiento cotidiano de sentido común en eso? Es una súper buena pregunta y las teorías más contemporáneas han ido por ahí un poco. Es decir, que hay un montón de otros elementos que interfieren en la ciencia, ¿no? Que no solamente la ciencia funciona con comprobación y teoría estrictamente verdadera, sino también comparte opiniones de, de cualquier ámbito. Hoy en día, por ejemplo, con la cuestión del coronavirus, ¿ya? Toda la discusión en torno a las vacunas, en torno a los modos de recolección de información, lo que se ha visto, que había un montón de médicos, de verdad, que no tenía idea de epidemiología, que no tenía idea, no sé, de comportamiento no sé, de poblaciones virales, o sea, porque no es su especialidad. ¿Mm? Que había muchas cosas que se entendía, y médicos, ¿sí? Gente con formación, porque la ciencia tiene eso también, po. En realidad, la especialidad es una cuestión que corresponde a ciertos sectores y ciertos sectores que tratan de difundirlo, que se vuelve relevante. O sea, hay gente que viene estudiando los coronavirus hace, no sé, 20, 30 años, porque claro, ahora de un porrazo se volvieron como importantes porque, claro, porque resulta que nos vimos todos encerrados en la casa. Pero, pero esta es una discusión y hay investigaciones de esto hace mucho tiempo. Pero que el mundo vivía sin necesariamente atender a eso, po, ¿ya? Y eso pasa con la ciencia en general. No sé, más comentarios. Y por eso a mí me interesa la cultura pop. También tiene
tiene lo suyo. Ya, se entiende lo que hay que hacer de aquí al 4 de diciembre. ¿Qué les parece? Bien, igual es largo. O sea, haciéndose igual es un trabajo complicado. Pero está bueno. ¿Cuántas páginas vamos a tener que redactar por pregunta un máximo? No sé, Mariana, ¿de cuánto, cómo se lo imagina usted? O sea, yo encuentro que en verdad siempre ha dado lo mismo eso, pues, no sé, Yo, nunca. yo creo que una carilla por pregunta como máximo. O sea, no. O sea, yo lo que pienso es que en general tienen que mirar la pauta, o sea, como unos criterios de evaluación. Y cuando sienten que su pregunta en verdad cumple con eso, ya, o sea, ahí uno ve, pues, o sea, pero como lo de, ¿cómo se llama? Em, la cantidad de escritos es como, no sé, está como en segundo lugar. O sea, yo siento que en general cuando uno nota que ya cumplió con eso, es como que lo que haya escrito. O sea, igual me imagino que nadie va a escribir así como tres planas, pero no sé, yo creo que sí, o sea, como que una y media, no sé. No sé qué Claro, parece usted, profe. sí. O sea, yo creo, insisto, que a la hora de responder, que no hemos visto cómo, no hemos tenido ocasión de hacer ese ejercicio, pero básicamente es que se expliquen las cosas. O sea, por ejemplo, Mm, señale que, por ejemplo, que en psicología hay un momento que es de teoría y hay un momento que es terapéutico. Y a partir de ahí va a poder responder. ujú, Señale brevemente que la inconmensurabilidad, así, bueno, inconmensurable. que supuesto que no dialogan con él. Y que por lo tanto, para usted, a partir de eso, cree que efectivamente la inconmensurabilidad es importante mantenerla a la hora de hacer una terapia y por tal y tal razón. Y obviamente el texto ese de Gaete y Gaete está para ayudarles en eso. Van a ver que es Sí, súper claro, que no, es un texto es muy breve, claro. pero entonces, a ver, partamos por ley. Nadie puede escribir más que lo que sale en ese artículo, porque no tiene que ser menos que eso. O sea, entonces, más que la extensión y pensando que van a trabajar en grupo, yo lo que les sugiero que eh, cada integrante, si van a ser de tres, ponte tú de cuatro, elabore una pequeña listado de las ideas que le parece importante, de ahí las comparen y las van armando como entre todos, pues le van dando una estructura a la respuesta. ¿No? Eso es un poco lo que tiene que señalar. Revisen el artículo, qué idea les parece importante que responde o que tiene que ver con la pregunta. Es una bonito ejercicio. O sea, usted están leyendo, ahora que ya conocen las preguntas, están leyendo en el artículo y ya lo leen como con una linterna. Entonces, mira, esta parte importante. Esa parte la trabajan y la ponen en el artículo con sus palabras, obviamente, pero dicen, bueno, sí, esta parte hay que tener en cuenta para decir algo. Ujú. No, las teorías son incompatibles, ¿ya? Porque eso no nos va a permitir proyectar sobre el quehacer o el desenvolvimiento del paciente. No, en realidad sí sirve porque... Y eso está desarrollado, por ejemplo, en ese artículo. ¿Ya? A ver, pero desde luego todo esto que estamos hablando, bajo el entendido de que estamos a fin de año y colapsados todos, ¿ya? Sí, O sea, en ese sentido no, si bien hay que hacer el trabajo, ponerle nota y toda esa cuestión, yo tengo súper claro que de lo que se trata acá es de que esto les sirva, en el fondo, para tener esa relación crítica con las mismas teorías que ustedes están aprendiendo y que en ujú, algún momento pueda esto ser un ejercicio que les sirva también profesionalmente. ¿Mm? Considerando que estamos en un contexto en que se forman ustedes básicamente solos.
Entonces, desde esa perspectiva no piensan que yo voy a estar preocupado de minucias, ¿ya? Es que no mencionó a la Catos. No, no voy a hacer eso. O sea, yo les decía la otra vez, cuando a mí, no sé, mis sobrinos, mis nietos, no creo ni, me pregunten así, ¿qué pasó con usted cuando estaba en la pandemia? La gente se estaba muriendo, estaban todos encerrados, hubo lugares con desabastecimiento. Yo no quiero responder una estupidez como, no, yo estaba preocupado de que los niños pusieran las normas APA. No, porque encuentro que sería una estupidez de mi parte. Entiendo que quiero estar a la altura de lo que estamos viviendo. Estamos viviendo una pandemia que ni siquiera nos permite estar juntos. Y claro, hay que tratar de aprender en estas condiciones, pero no voy a estar preocupado de ese tipo de minucia egoísta. Sí, en el fondo es que lo importante es que pueden como dialogar, compartir ideas y a pesar de que es cierto que igual es como a lo mejor, no sé, los videos debería tomar como cierto tiempo, no, por lo menos no me parece que sea como complejo de entender, creo que es bastante claro, creo que la página web también, pero aún así si tuvieran dudas o cualquier cosa, si hay detalles que no les quedaron claros después de revisarlo, también les podría responder, así que no creo que deberían tener como mayores complicaciones con el trabajo. Y bueno, ahí me van preguntando. Sí, Em, lo que yo, podemos hacer también es, en algún momento lo podemos coordinar con la Mariana, si de aquí hay un momento que hay consulta, hay cosas, podemos tener fijar otra reunión, no hay ningún problema. Sí, ya terminamos la materia, no hay más materia, ¿ya? Me hubiese gustado quizás profundizar algunas cosas al final, pero ya, no sé, voy a tratar de hacer una cápsula, no he tenido tiempo, pero voy a hacer algo, qué sé yo, pero complementario, esto es complementario, o sea, pero así como más materia, así como que, faltó una unidad, así como, no. Eh, Así que eso, yo insisto en algo iba a decir que le den una vuelta, lo vayan trabajando, pero pensando en eso, pues, en responder de manera clara, ¿ya? Me importa la reflexión más que la erudición, digamos. Ustedes puedan... lo que iba a decir, que en la segunda pregunta, que tiene que ver con todos esos aspectos que parecieran quedar fuera de la terapia, piensa, por ejemplo, ahora, lo que yo le decía, un Carl Rogers, que es norteamericano, que no sé, que está en ese momento incluso en un programa en la tele, que él habla del individuo, la acogida del sujeto, ¿sí? Pero, por ejemplo, el caso de Gloria, lo que ella expone, piensa en el sesgo de género que tiene su problemática. Porque si hubiese sido un tipo así, yo me divorcié y resulta que de partida no se queda con el hijo. El tipo no tiene pero ningún problema así con tener otras mujeres. Pero en ella, en Gloria, sí es un problema que termina en una terapia. sí, pues, Entonces uno podría decirle, no no hay sé, problema. otro enfoque terapéutico le diría quizá, Gloria, el problema no es que tú tenías un rollo psicológico, el problema es que eres mujer. Y por eso te pasan estas cosas. Eres mujer en una sociedad que le asigna a usted una serie de roles morales, maternos, que entran en conflicto con lo que está viviendo. Pero no pasa nada, Gloria. El problema no eres tú, el problema es el patriarcado. Y se acaba la terapia, la manda para la casa. Pero fíjense en esos secos, estoy caricaturizando, ¿no? Pero algo de eso hay en toda teoría. Profe, ¿Mm? con la segunda explicación de las preguntas me quedaron súper claras, pero me entró de nuevo la duda que le voy a hacer la misma pregunta. Era si es que había que complementar los contextos obligatorios. Eso. No, o sea, ¿cómo decirlo? El texto que vimos, el de Loredo, básicamente, que hablaba un poco de esto de los paradigmas, eso está en el PPT también, habla de un poquito de los programas de investigación, ustedes lo pueden consultar. Consideren los textos de consulta, pero no son
obligatorio. Lo que sí, el texto que podríamos decir obligatorio acá es el artículo este de Gaete y Gaete, porque les va a aclarar específicamente cómo se traduce esa preocupación de la epistemología en general en el ámbito de la psicología. ¿Ya? Entonces, Sí. revisen ese texto, es cortito, y tampoco es que tengan que citarlo en la respuesta, pero en el fondo se trata de que ustedes que lo lean y vean si le hace sentido. ¿Qué sentido le hace a usted respecto de estas preguntas, respecto de lo que ven, de lo que hemos conversado aquí? Entonces, mira, esto es lo que me está diciendo Mariana, esto es lo que se ve ahí en las teorías, y lo comenten. ¿Ya? Y con eso estamos. Sí. Sí, bueno, yo les quería decir que igual traten como de mirarlo hoy, esto el fin de semana, y a lo mejor la próxima semana, el próximo fin de semana o cuando se desocupen de la prueba modular, podrían como quizás empezar a contestarlo porque si pues así se ponen como a tratar de ver los videos y todo el tiro, yo creo que no va a ser como tan buena idea. Y como aparte la idea es que puedan discutir, porque por eso es grupal y todo eso, es mejor que puedan hacerlo como de buena manera, así como relajadamente, con tiempo y todo. Y si tienen conformado su grupo, si hay alguien que igual quiere trabajar como con menos personas, pero ya los tienen, me pueden preguntar cualquier cosa. am, y eso, o sea, no sé, cualquier duda que tengan, me dicen. Ya, pues, yo creo que quedamos acá. ¿Ya? Entonces, eso, yo voy a dar a ver, en cuanto salga humo blanco, ya tengamos lista la prueba modular, también voy a dar las explicaciones. Estamos como con el mismo ánimo, ya, o sea, con la idea de hacer algo que nos permita cerrar los procesos. eh, a ver, no tienen que estudiar otra cosa para la prueba modular, ya vimos la materia, ¿ya? Seguramente esto va a estar asociado a algún material, que es lo que van a tener que ver, o hacer un video o un pequeño texto, que es lo que estábamos decidiendo. Ustedes saben que esto lo tenemos que decidir entre 4 profes, entonces por eso ha sido también medio complejo, pero desde luego también los criterios de corrección son individuales, entonces yo estoy súper atento a lo que hemos visto, a las discusiones que hemos tenido aquí en clase, y a los acentos que hemos puesto, y que no piensen que aquí vamos a desconocer eso. Y obviamente cuando ya le entreguemos las pruebas también podemos dar como un espacio ahí como de consulta o hacer una pequeña inducción a la prueba misma, así como ya, mira, véanla por aquí, oriéntense por allá, así. Eh, pero se acabó la clase, lo que sí les quiero decir, ya se acabó la clase, que háganlo igual, o sea, en el fondo acostúmbrense que en el ámbito del conocimiento hay veces que no tenemos ninguna garantía, ¿ya? No necesariamente tenéis que tener pautas, saber si lo estáis haciendo bien, así como que todo el camino pavimentado para meterse en algo que no sabes, quizás. Mm. No sabemos cómo hacer la, la prueba modular. Confíen en su inteligencia, confíen en que han estado leyendo, confíen en eso. ¿Ya? Y confíen en que, por otra parte, no hay ninguna intención como de decir, les vamos a poner problemas. No. Y aunque así fuera, si estuvieran frente a profesores malignos que quieren como dañarlos así de puro mala onda, igual ustedes tienen su cerebro fresco para enfrentar estos desafíos, así que digo, eh, así yo creo que va a ser el mundo, ahora, sin certezas. Ujú. Así que bueno, eso nomás. Ya, quedemos aquí, ¿les parece? Nos vemos entonces. Yo paro de grabar, ¿ya?
Y esto lo voy a... esas cosas se me olvidan después, las voy a tratar de subir cuanto antes, para que los que no estuvieron lo puedan ver o quieran rever algo.